Queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, que las ricas bendiciones del eterno Dios les acompañen. Hoy queremos estudiar la palabra de Dios. La invitación de Dios es a que estudiemos juntos la palabra de Dios. Y en relación a ese cometido, a ese mandato, aquí estamos para presentarles a cada uno de ustedes los temas maravillosos del estudio de las profecías bíblicas. Y en este caso estamos estudiando el libro de Daniel. Y quiero comenzar comentándoles que aquí tenemos este folleto del estudio del libro de Daniel, que usted muy bien puede poder adquirir llamando al teléfono. Ahí hay un teléfono en las pantallas que usted nos llama y nosotros con gusto le daremos este folleto que va a ser de gran bendición, es totalmente gratis. Así que es una gran bendición que usted pueda estudiar juntos, paso a paso, guiándolos en el estudio de la palabra de Dios. Así que es una gran bendición. También quiero darle la bienvenida al pastor Contreras. Pastor, gracias nuevamente por estar siempre atento al llamado de Dios y gracias por la oportunidad de participar juntos en este programa. Mis queridos amigos televidentes, agradecemos a Dios el estar juntos para que estudiemos la palabra de Dios. Les damos la bienvenida y esperamos que disfrutemos a pleno el estudio de Daniel capítulo 4, que comenzamos ahora. Amén. ¿Nos puede guiar en oración, pastor? Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo que nos permites tener juntos con los amigos que están en la distancia, para que estudiemos las revelaciones que Dios tiene puestas en el sagrado libro, la Biblia, a fin de que aprendamos amonestación, sabiduría, que podamos ordenar nuestras vidas conforme al modelo que Dios nos propone en la Sagrada Palabra. Ahora guíanos por medio de tu Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes para que entendamos cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hoy vamos a estudiar. Ayer justamente hablamos acerca de cómo Dios, el Altísimo, gobierna. Dios en su infinita misericordia nos ha dado este tiempo para que nosotros reflexionemos acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Y su soberanía más que todo. Y también hoy queremos comentarles, mis queridos hermanos, acerca de este hombre, que cómo Dios hizo cumplir su voluntad en él. Y Dios, ahí podemos ver una gran lección, pastor, en todo esto, ¿no? Que Dios siempre hace cumplir su voluntad, independientemente de lo que los hombres piensen, en la posición que estén, siempre Dios está controlando nuestras voluntades, la voluntad del mundo. Todo Dios está bajo control. Lo interesante es por qué no entrar en armonía con ese Dios. Nos iría mejor, definitivamente. Si unimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, seríamos realmente instrumentos en las manos de Dios. Y vimos que tristemente este rey Nabucodonosor no logró ese cometido. Sí es cierto, se arrepintió, pero en las manos de Dios, ¿qué hubiera sido de este monarca? ¿Qué impacto hubiera ocasionado en el mundo de aquel entonces, pastor? Saben, amigos, que el capítulo 4 de Daniel, que narra estos eventos, el monarca más grande de la tierra en ese tiempo, lo que llamaríamos un imperio mundial, lo revela la visión que él tuvo, que Dios le envió. Un árbol enorme cuya copa llegaba hasta el cielo y atendía todas las necesidades de los hombres. Allí el texto nos va a decir que bajo esa copa los animales se servían, podían alimentarse, los hombres. Verdaderamente era observar esta visión en la percepción de Nabucodonosor. Era sublime desde el punto de vista como Dios lo presenta. Pero aquí que hay algunos asuntos a tomar en cuenta. Se le amonesta al hombre y él no hace caso. Apenas dura un año la advertencia y se cumple la terrible sentencia. Miremos, vamos a leer el texto bíblico para tener idea de lo que Dios nos quiere revelar a través de Nabucodonosor. Varios asuntos aparecen en el capítulo que vale la pena discutir. Dice el texto: crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo,
y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Todos vivían debajo de ese árbol. Pero aquí que algo ocurre. Nos va a contar más el texto bíblico. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Ahora interviene Dios. Saben, amigos, que en todo asunto humano donde se mueve la política, los intereses gubernamentales, las guerras, estamos al pendiente de la situación tensa que hay entre la potencia mundial que caracteriza este planeta y un país que ha sido tocado, y entonces mutuas amenazas, además de otras catástrofes, desgracias como las que estamos viviendo con esta peste que está tornándose pandémica mundial, como es el coronavirus del que todos estamos anoticiados. Vemos que hay un desorden de las fuerzas humanas e incluso naturales también, pero en todo este desorden o desorganización o estos desastres que están apareciendo, la pregunta clave es, ¿Dios mantiene el control? ¿Dios todavía está al pendiente y aún puede no solamente controlar, sino dominar y vencer sobre estas fuerzas que parecen imbatibles, como lo que estamos observando? Bien, ese es el caso de Nabucodonosor. Él quería ser el superhombre poderoso de la tierra, haciendo lo que le hacía. Él era conocido como el martillo de la tierra. Esa es la forma en cómo se expresa de él. Y sin embargo aparece allí en un texto muy interesante. Un santo ángel vigilante aparece para dar una sentencia. Amigos, Dios todavía sigue manteniendo el control, interviene. Y este es un mensaje de esperanza para nosotros. No perdamos nuestra confianza de que Dios al final hará triunfar su causa. Mis hermanos, podemos ver también que cuando los hombres se ensalzan, están por encima de todo, cuando hay altivez. ¿Y qué hace el Señor con ellos? No los va a sostener. Y eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Lo que tenemos que aprender, mis queridos hermanos, es de que mientras nosotros tengamos esa altivez, mientras nosotros seamos hombres levantados, más aquellos que están en posiciones de prestigio, liderazgo en el mundo, eso se cuenta a los políticos, los religiosos, todo mundo. Mientras Dios prácticamente no se ponga en primer lugar, mientras a Dios no se le dé la soberanía sobre el planeta Tierra, sobre los seres humanos, ¿sabe una cosa? Es inminente la caída del hombre. Y eso lo podemos en una de las grandes lecciones que nosotros hemos aprendido aquí en el capítulo 4 del libro de Daniel. Más sin embargo, vemos nosotros, el capítulo 4 es una carta realmente dirigida por Nabucodonosor a todo lo que es el imperio que él gobernaba. Una carta realmente muy solemne, una carta realmente que digna de imitar, sería el gran ejemplo para los mandatarios hoy en día. Pero hay algo interesante en todo esto, ¿no? Tristemente, nosotros no hemos aprendido, los que están en esas posiciones, no hemos aprendido realmente de cómo conducirnos a la manera de Dios. Y ahí es donde hoy queremos entrar, pastor, ya en materia. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y justamente la instrucción dice, alzar los ojos al cielo. Tal vez, amigos, vamos a introducirnos con un salmo. El Salmo 127, versículos 1 y 2, muestra exactamente el problema de Nabucodonosor. El hombre se hizo de un imperio fastuoso, enorme. Él fue más conocido por sus construcciones que por sus guerras. Nabucodonosor, acordémonos que había levantado los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Además de sus templos, incluso sus ríos, él encauzaba todo lo que tenía que ver con Babilonia y la hacía bella. Sin embargo, el hombre llega a un punto, un clímax de su existencia en que cree que es superpoderoso. Pero miremos el Salmo 127, 1 y 2, lo que nos dice al respecto. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no edifica Babilonia,
Entonces, en vano trabajan, tarde o temprano se va a caer y caer muy feo. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vigila la policía. Por demás es que os levantéis de madrugada, le está hablando al hombre incrédulo que edifica la casa, que guarda la ciudad, pero no pide ayuda a Dios. Y esta gente se levanta muy temprano en la madrugada, va muy tarde a descansar y que durante el día come pan de dolores. Por demás es que hagas esto. ¿Cómo termina? Pues que a su amado dará Dios el sueño. Muchas veces esas cosas producidas por esta persona que no teme a Dios son arrebatadas y dadas al amado de Dios, que es el que recibe la bendición. Y Dios quisiera dar la bendición a toda persona, pero que se le reconozca como el creador, el sustentador, el proveedor. Finalmente, Nabucodonosor va a llegar a esa situación luego de un castigo terrible que como ser humano sufre, que el texto de Daniel 4 nos cuenta, 7 años de locura que él tiene que atravesar. Pero amigos, vamos entonces a ver, hemos leído una porción de esta historia. Tal vez arrancamos con los primeros versículos y es que el mismo Nabucodonosor va a contar su testimonio. Luego de la recuperación que él tiene después de los 7 años, él arranca contando como un testimonio personal lo que le pasó. Y Dios desea que todos hagamos lo mismo, que aunque tengamos que sufrir y muchas veces recibir muy dura disciplina, tengamos esa actitud de humildad y reconocer. Está bien, me equivoqué, esto es lo que quiero testificar. Veamos pues las primeras palabras de Nabucodonosor desde el capítulo 4:1 en adelante. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Que un hombre criminal como Nabucodonosor, casi comparable a lo que pasó con el rey Manasés, judío de Jerusalén, similar, que testifique de esta manera, lógicamente glorifica al Señor, pero amigos, nos da también esperanza de que puede haber cambios, aún en terribles personajes. Y así él cuenta su historia hasta que llega la aparición del santo ángel que va a dar una sentencia a ese árbol tan enorme porque algo pasa con él. Vamos a leer desde esa porción en adelante para tener más fresca la historia y hacer los comentarios respectivos. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. Estos versículos ya hemos leído y entonces desde el 13 comienza a actuar el santo ángel desde el cielo. Nunca olvidemos, amigos, que nos están observando. A pesar de que el hombre se creía poderoso, a él le pasó como nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Todos estamos en la mira de Dios, siendo observados y juzgados a la vez. A ver, leemos pues la experiencia de Nabucodonosor. Vi en las visiones de mi cabeza, dice Nabucodonosor, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas. Pero si eran para alimento, ¿por qué privar a todas las bestias, a toda carne que se sirviera del alimento y la sombra que proveía este árbol? Algo traía ese árbol, estaba podrido. Y amigos, cuando algo está podrido hay que cortarlo. Quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos, es decir, 7 años. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan. Y aquí, amigos, este versículo quizás sea el más importante de todo el capítulo 4. Prestémosle mucha atención. Dios retiene aún el control.
para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres, por más petulante e engreído que sea aquel rey de turno, como lo estaba haciendo Nabucodonosor. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño y tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él. De esto trata, amigos, cómo va a actuar Daniel, este bello personaje, un hombre que se acerca, el rey lo llama. Es algo maravilloso, algo que queremos comentar. Característica que deben tener los santos al final del tiempo. Este es como una miniatura de lo que va a pasar al final del tiempo. Potentados, reyes, que tendrán semejante poder en su engreimiento, en su violencia, en su odio a la ley de Dios. Todo eso va a representar Nabucodonosor. Y a la vez el pueblo de Dios representado en Daniel. Con qué humildad, con qué carácter y también con qué tacto dirigirse a esas autoridades a la hora de expresar su testimonio, de revelar las revelaciones de Dios. Amigos, todo esto incluye el capítulo 4, para que hoy aprendamos lecciones, especialmente que estamos al borde de la eternidad, en medio de situaciones dramáticas y que en algunos casos serán imprevisibles, que vendrán sobre este planeta y Dios tendrá que sacar a sus Danieles modernos, por los cuales Dios se luzca y pueda hacer brillar su carácter, su ley, su honor a través de siervos humildes como fue Daniel. Pastor, aquí también vemos nosotros, aquí hay una alusión a un árbol místico, tan grande, ¿no? Frondoso realmente, que albergaba alimento para las aves, para todos, un árbol realmente impresionante. Pero me llama la atención este asunto. El árbol era para eso precisamente. Y si justamente el árbol se refería justamente a Nabucodonosor, tenía un problema grande. Y usted lo dijo, ¿no? Había una pudrición. ¿Cuál era esa pudrición realmente que tenía ese árbol por el cual fue cortado? Y aquí justamente se habla acerca de que él no estaba siendo el proveedor de los pobres, de las viudas, de los huérfanos. Esa era esa podredumbre, pastor. Efectivamente, amigos, esto lo va a decir luego Daniel, un poquito más adelante, ya vamos a llegar a ello, cuando Daniel le aconseja al rey qué salida, cómo encarar esta crisis que se le está viniendo a él y tiene que ver con el tema del trato a los necesitados. Pero antes que vayamos a esa parte, amigos, para que miremos la pudrición del árbol y que esto nos ayude a que saquemos algunas lecciones. Una de ellas, no nos guiemos por las apariencias. Es decir, miramos gente, en el caso de Nabucodonosor, está representado en Daniel 4 como el superpoderoso de aquel tiempo, como un árbol enorme bajo cuyas ramas todo el mundo se alimenta y tiene sombra. Y sin embargo el árbol está feo, que hay que cortarlo, pero que quede las raíces, no destruirlo del todo, y que 7 años pasen hasta que se recupere. Amigos, en el caso de Nabucodonosor, ya había una profecía dada por Isaías, aproximadamente unos 100 años atrás. Isaías en el capítulo 14 habla del reino de Babilonia. Babilonia en ese tiempo, años 700, no estaba andando. En aquel tiempo estaba Siria. Babilonia era una provincia. Y entonces, y menos un rey de las características que dice Isaías por el año 700 acerca del rey de Babilonia. Vemos esto en el capítulo 14, 4 en adelante. Y luego desde el 12 describe la pudrición de este rey. Y amigos, ese texto muchos lo utilizamos y con razón para hablar de Satanás, porque Nabucodonosor en esa profecía de Isaías 14 representa en miniatura a gran escala lo que es Satanás. Leamos pues los textos. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Y todavía Babilonia en ese tiempo no era tal. El imperio babilónico, amigos, recién, el neobabilónico, hubo uno antiguo con Hammurabi en el tiempo de Abraham. Se llama el primer imperio babilónico. El segundo es con Nabopolassar, el papá de Nabucodonosor, y Nabucodonosor, el hijo, es el que lo lleva a la cúspide. Pero eso son como 100 años después de lo que habla Isaías. Miremos pues qué es lo que dice Isaías de este hombre y la ciudad codiciosa de oro. Versículo 12 en adelante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?
cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Es tal lo que sabía Nabucodonosor a sí mismo. Pero ¿cuál es la sentencia del siguiente versículo? Mas tú derribado eres hasta el sepulcro, a los lados del abismo. Amigos, hay una caída previsible. Y esta es la lección para nosotros. ¿Estamos en similar camino de Nabucodonosor? Él fue un simple humano como lo somos nosotros. Camino tal como el orgullo, la pedantería, la persona que se las cree porque tiene algunas cualidades que lo distinguen, desde dinero, posición, poder o apariencia o lo que fuera, que se cree superior a los demás. Y más cuando tiene poder en sus manos, que crece tanto que hasta puede hacer daño, que finalmente se pudre por dentro y Dios ve que hace más daño que bien y lo tiene que eliminar. Eso pasó con Nabucodonosor. Pastor, Dios permite todos estos eventos en la vida de este magnatario realmente. Y este magnatario, como bien estudiamos, se ha afectado por una enfermedad extraña, ¿no? Dios así opera, ¿no? Con sus cosas extrañas realmente. Pero con el tiempo lo restituye fácilmente a un estado mental sano. Entre otras cosas, el rey, este gran mandatario mundial, entra en demencia. Justamente ahora, qué importante, ¿no? Durante 7 años Nabucodonosor fue el asombro de todos sus súbditos, podría decirse la vergüenza, el hazme reír, ¿no? Fue humillado delante de todo el mundo. Qué cosa más interesante es esto, ¿no? Pero al cabo de ese tiempo la razón le fue devuelta y mirando con humildad hacia Dios del cielo, reconoció en su castigo la intervención de la mano divina. Mis queridos hermanos, ¿qué lección podemos aprender aquí, pastor? Hay cosas que nosotros no entendemos, pero Dios nos quiere dar lecciones. ¿Lecciones qué? De humildad, para que miremos ¿a dónde? Al cielo. Alzad los ojos al cielo, porque de ahí es donde viene nuestro socorro, pastor. Pero lo más importante es que al fin del tiempo, él reconoce, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno y su reino por todas las edades. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y el ejército del cielo y los habitantes de la tierra según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién puede dar instrucciones a Dios? Saben, amigos, que hay sabiduría luego de aceptar, de recibir la disciplina aplicada y que actuemos sabiamente luego de esa disciplina. Es lo que le pasa a Nabucodonosor. Pero permítanme leerles de Hebreos capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 5 en adelante, que todos necesitamos disciplina, no nos quejemos, es decir, sufrimos lógicamente y cada cual tiene su cuota de sufrimiento mayor uno que otro, pero si nos aferramos a Dios y soportamos la disciplina, esto es para nuestro bien, para que crezcamos. No aplicamos eso a nuestros hijos. Mire, esto fue lo que hizo Dios con Nabucodonosor, una disciplina férrea, 7 años de locura, que ahora vamos a explicar. Pero leamos el texto de Hebreos 12, 5 en adelante. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Pero porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Efectivamente, al recibir la disciplina, Nabucodonosor testifica luego. Recibió la disciplina, 7 años de locura. Y luego entonces él va a hablar exaltando a Dios. La pregunta es, ¿por qué tuvo que llegar a eso? Amigos, vamos a hablar ahora de esa locura. Hay autores que niegan la veracidad del libro de Daniel porque supuestamente contiene errores. Y ustedes saben que es un libro inspirado por Dios y especialmente revelado para el tiempo del fin. Tiene mucha enseñanza, por lo cual el enemigo Satanás ha hecho lo posible para hundir el libro
desde Porfirio, año 303 de la era cristiana, hasta la fecha. Hay razones que ellos dan, esgrimen. Y una de esas razones es la historicidad de la locura de Nabucodonosor. ¿Cómo es posible? Pero, ¿saben? Hay algo curioso. En las crónicas babilónicas hay un asunto, y es un silencio total de las actividades de guerra o actividades seculares que Babilonia venía registrando, pero desde el año 582 hasta el año 575, 7 años, hay silencio absoluto. O sea, ¿qué le pasó? Que venían las crónicas contando las guerras, salidas, entradas, y un silencio, no hay nada. Dios había prometido que el reino quedaría firme. Efectivamente, no hubo intentos de derrocamiento, de que venga algún cortesano, tome el poder. No, era un respeto grande que se le tenía al rey, que estaba cuidado, vivía como animal. Como hoy actualmente se habla de una disforia, ustedes saben, es lo opuesto de euforia. Y la disforia es ese estado mental de enajenamiento. La persona sufre situaciones desde el estrés hasta un cambio de personalidad en muchos casos. Y en el caso de Nabucodonosor se supone que podría haber sufrido licantropía o zoantropía. Zoantropía es el hombre, antropos es hombre, como animal, creerse como tal. Amigos, hay cosas raras hoy actualmente en nuestra sociedad con el tema de identidad de género. Hombres que venían normales y ahora parecen ser niños. Hasta han aparecido casos de un papá, que padre de tantos hijos, y después de los 50 y tantos años, ahora se cree hijo y quiere ser adoptado. Otro que se cree ser árbol. Uno dice, pues estamos todos locos, ¿qué es esto? Ya no tenemos dos sexos, hombre y mujer. Tenemos, pero muchos más. Hombre, mujer, árbol, casa. Gente que se cree cosas raras en la cabeza. Bien, con el caso de Nabucodonosor, que él se creía un animal, pero al punto que el texto nos va a decir que le crecieron las uñas, las garras, las plumas como ave. Todo esto viene parte de la sentencia. Contrae una enfermedad. Hoy estamos presenciando enfermedades gravísimas que están asolando el planeta, como el coronavirus. No nos extrañemos, amigos, cuando pasan estas cosas tan terribles provocadas por virus, gérmenes, bacterias, que no las podemos controlar. Y más ahora que estamos al borde de la venida de Jesús, en que Dios ya no protege más al hombre que no lo quiere a Él, como dice el texto en Romanos, los entrega a la mente reprobada, ya no los puede contener, y Satanás toma su cosecha. Por lo tanto, esta historia se nos resulta creíble a la luz de los eventos actuales de desorden, como es el caso, por darles un ejemplo, de un hombre que andaba mordiendo a la gente. Si ustedes escucharon, en un mes, 4 casos que ocurrieron, distintos lugares, que los mordía, uno que les comió la cara. Entonces, está esquizofrénico y endemoniado. Se sacaban exámenes, síndromes para identificar esa patología. Así que contamos con esto, este testimonio de la ausencia de descripciones de las crónicas babilónicas durante 7 años. Pero acá viene el punto. Vivió 7 años como loco, tal como la profecía decía. Pero antes de que aparezca esa sentencia, amigos, hay un diálogo de Daniel que vale la pena comentar. Y es, Nabucodonosor había destruido a Jerusalén en el año 586. 3 años más tarde tiene contacto con Daniel. Daniel era siervo de Nabucodonosor, esclavo también, pero era un primer ministro. Y se trataban muy bien ellos dos. Y cuando llega el sueño, para el 583, Daniel tiene un contacto con el rey que estremece, es digno de resaltar. Muestra a un siervo que en lugar de estar resentido contra el rey, porque 3 años atrás había destruido a toda su nación, Jerusalén, ahora tiene que explicarle el sueño, y 1 año después, en el 582, comienza a funcionar el sueño con 7 años de locura. El trato de Daniel, amigos, qué bonito. Para leerlo, para aprender, para inspirarnos, para que hoy, en el tiempo del fin, imitemos la conducta de Daniel. Pastor, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Ahí era mi momento, ¿verdad? Eso. Me voy a vengar. Ahí me voy a vengar. Tú me hiciste daño 3 años atrás con lo que hiciste a mi pueblo. Y ahora te lo voy a decir con detalles. Esto te va a pasar. No, amigos, es todo lo contrario. Amén. El ejemplo de David con Saúl, otro gran ejemplo realmente, ¿no? Ahí es donde nosotros podemos ver claramente, mis queridos hermanos, el carácter de Daniel, el carácter que revelaba prácticamente al Dios creador. Pero hay algo bien importante, pastor, y que yo quiero que usted me ayude en este asunto. Lucifer había pecado en el cielo en la luz de la gloria de Dios, ¿verdad que sí?
Así pegó a Satanás. A él, como a ningún otro ser creado, había sido dado una revelación de amor de Dios. Miren qué lindo, ¿no? Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás decidió seguir su propia voluntad egoísta e independiente. Miren qué punto. Ahora, Dios para este tiempo ha dado a su pueblo gran luz también, tal como se le ha dado o como se le dio a Satanás. A los seres criados se nos ha dado gran luz. Ahora, nosotros, pastor, tenemos que comprender el carácter de Dios. Y eso es lo triste de hoy en día, que no estamos comprendiendo el carácter de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente? Cuando hablamos, por ejemplo, dice, la ley revelaba los atributos del carácter de Dios. Todo está revelado, ¿qué? En su santa ley. Ahí está todo, están todos los atributos de Dios. Y no podía cambiarse una jota, una tilde de ella para ponerla a nivel del hombre en su condición caída. Nunca se podría hacer eso, porque el hombre está en una condición caída. Dios no cambió su ley, pero se sacrificó en Cristo por la redención del hombre. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo en sí. Ahí en 2 de Corintios capítulo 5, 19. Entonces, pastor, aquí vemos algo impresionante. Lucifer se le da gran luz. A Nabucodonosor gran luz. El mismo Daniel le revela quién era Dios. Y vemos 3 actos realmente separados del gran poder de Dios y cómo Dios se manifestaba esa gran luz a ese gobernante. Falló. Ahora, para este tiempo, Dios también ha dado gran luz a su pueblo. Pastor, ¿qué me puede comentar acerca de este asunto? A la hora de comentar, amigos, el contraste entre el carácter de Jesús, que Dios quiere que se vea reflejado en su pueblo, así como en Daniel. En un momentito más vamos a leer la reacción de Daniel. Creo que vamos a coincidir que es preciosa ante su amo, el rey Nabucodonosor, al momento de explicar la visión, el sueño. Pero hay aquí que el carácter de Jesús reflejado en su pueblo y el carácter de Lucifer, que es exactamente lo opuesto, amigos. De paso, agregamos, Dios no creó a Satanás, creó a Lucifer. Recordemos, Lucifer se echó a perder y se transforma en Satanás, que significa adversario. Ese es el significado original de la palabra hebrea. Pero Dios creó un ángel luminoso al cual le dotó de mucha inteligencia, mucha luz. Ahora, Él la pervirtió y hace que los hombres crean que es Dios el responsable de esto cuando es Él su perversión. Dios sigue siendo bondad, lo ha revelado a través de Cristo. En este carácter que Jesús tiene, que lo reveló en la tierra, que lo revela Daniel, que lo tiene que revelar el pueblo de Dios en el tiempo del fin, es el gran desafío de vindicar a Dios, vindicar su ley, honrar a Cristo, y el enemigo sacará todo su potencial terrible para destruirlo, para acallarlo, para ponerle cepo, bozal en la boca, que no hable, y sin embargo el pueblo tiene que hablar. Amigos, estamos siendo desafiados actualmente a demostrar un carácter. Por eso el libro de Daniel tiene su héroe. Primeramente, el héroe divino es importante, es Dios contra Nabucodonosor. Aquel que gobierna es Dios. Pero a través de un siervo como es Daniel, es como Dios se revela. Daniel y sus amigos. Así también hoy, y así es como vamos a ver en este capítulo, cuando miremos los detalles de que Dios quiere hablarle al mundo, a los enemigos, a los políticos, a los que detentan poder, a aquellos que crean situaciones riesgosas, peligrosas, guerras, amenazas de guerras que uno vive. E incluso, amigos, con la situación actual que está ocurriendo con esta pandemia mundial, están llegando materiales que están siendo vistos por muchos, de que hay un ocultamiento de información muy importante de parte del gobierno chino en este caso, de gente que se desploma gratuitamente en la calle y uno supone que se ha desmayado y va a socorrerlo. Y hay que advertir a la gente que no lo haga. ¿Por qué? En las imágenes se muestra que la gente cae por el coronavirus, caen mortalmente. Dura 14 días la incubación, la infección, la persona fallece. Reitero, en la calle, están aquí en el tren, en la plaza, en el mercado, se desploman. Y la persona solidaria se acerca para socorrerlo cuando se contagia también. Eso no lo está diciendo el gobierno. Están ocultando para no crear un caos mayor. Okay. Si es así, amigos, el gobierno dará su cuenta, sus razones, rendirá cuentas oportunamente. Pero en nuestro caso, como pueblo de Dios, al advertir que tenemos un Dios que nos cuida, que nos ama,
que quiere cuidarnos, pero que revelemos su carácter, su ley, como lo hicieron los jóvenes hebreos frente al horno ardiente del capítulo de Daniel 3. Ahora en el capítulo 4, Daniel vuelve a revelar ese bello carácter. Así estamos siendo invitados y desafiados, amigos, a unirnos más a Cristo para que Dios transluzca a través de nosotros y se revele el amor y el poder de Dios que sigue gobernando en este mundo. Amén. Pastor, o sea, la invitación es a que seamos testimonios vivientes. Amén. Eso es lo que dice el Señor acerca de su pueblo, dice. Amén. Serían como piedras de una diadema relumbrando sobre la tierra. Esa es la invitación de Dios, porque cuán grande es su bondad y cuán grande es su hermosura. La exaltación de los redimidos será un testimonio eterno de misericordia de Dios. Amén. Realmente, eso es lo que quiere Dios de nosotros. Aquí lo vemos en Daniel. Y la cosa más impresionante también es de que Nabucodonosor también se convierte en ese testimonio viviente, pastor. Solo me nace una preguntita aquí, pastor. Entre los 7 años de locura, prácticamente, obviamente Dios sustentó. Ahí sí que podemos ver de que podemos caminar sin gobernantes, agarrados de la mano de Dios. Una gran lección. Qué lindo fuera un sistema así, ¿no? Como el de antes, ¿no? Lo sustentan, no hubo ningún problema, como bien se ha dicho, ni su mismo hijo, ¿verdad? Prácticamente tomó el puesto, simplemente fue sostenido realmente. Y bueno, comentaristas dicen, el espíritu de profecía habla también de manos invisibles obrando en todo ese poder. Pero hay algo bien importante, pastor, vemos nosotros entre esos 7 años y el tiempo que él toma, nuevamente su poder, su señorío, dice que fue mucho mejor que el de antes. ¿Cuánto tiempo, según los teólogos, al momento que entra su hijo? Porque su hijo también hubo otra historia. Sí. Ahí sí que la historia del hijo es el juicio de Dios en el capítulo 5. Ya vienen los juicios de Dios prácticamente, pero ¿cuánto tiempo sería ese periodo de tiempo para mí, gran gloria en este caso, para esa nación, ¿no? Amigos, para que tengamos idea, Nabucodonosor, quien nace en el 630 a.C., toma el poder a la muerte de su padre Nabopolassar teniendo 25 años, en el 605. Es el tiempo en que... Muy joven, toma posesión de los cautivos, Daniel, sus amigos, y inmediatamente va al reino para tomar el poder porque su padre acababa de morir. Bien, 25 años. En el 582 al 575, que son los 7 años, Nabucodonosor muere 13 años más tarde, en el 562. A la edad de 68 años. Hagamos número del 560 aproximadamente hasta el 600 y luego al 30 más 630 son 70 años. 70 menos 2 años, 68 años. Él muere a los 68 años. Y 13 años atrás fue cuando tuvo el final de su locura. Y efectivamente le sucede a su hijo. Nada que ver. Es un hombre que no siguió los caminos de su padre, por lo menos en esta parte del imperio de testimonio que dio su padre, de la conversión, y el hijo hizo lo contrario hasta que termina en el 539 con una sucesión de otros reyes y se acabó el reino de Babilonia. Amigos, qué importante es la disciplina. Él testificó, felizmente aparece en la crónica de Daniel capítulo 4, es su testimonio personal, por lo cual muchos autores creen que este es el último acto que se conozca de Nabucodonosor y su conversión, que lo capacitaría para heredar el cielo también, lo cual creo yo, porque no aparecen más registros de cosas que lo inhibirían de heredar la vida eterna. Él testifica, se ha convertido, decimos nosotros hoy. Vamos a leer a continuación la respuesta, la actitud de Daniel, cómo actuó, para que, amigos, lo planteemos en nuestro corazón. Acordémonos, si en el 586 fue destruido Jerusalén, y 3 años más tarde, 583, un año antes del 582, cuando comienza la locura, el 583, se encuentran Daniel y Nabucodonosor. Miremos la reacción de Daniel a 3 años de la desgracia de su pueblo. Esto aparece en capítulo 4, versículo 18 en adelante, leemos así. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño, y tú, pues, Belsasar, ese era el nuevo nombre que se le había dado, dirá a Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Amigos,
no es tanto que no pudieron, no quisieron, porque el sueño tenía una interpretación parcial al menos de quién representaba el árbol. Lo que nadie se animaba era a decir la sentencia final del árbol echado abajo y 7 años que debían pasar sobre las raíces. Si alguno adivinaba qué podía ser, tenía que ver con algo nefasto, una desgracia. Y por lo tanto nadie se animaba a decir alguna desgracia ante el rey, que esto te va a acontecer, porque corría el riesgo de ser muerto, de interpretar semejante desgracia. Había que ser aduladores para poder sobrevivir. Amigos, si actuamos de esa manera, ¿a dónde vamos a ir? Dios está buscando gente honesta, gente sincera, que no tema las consecuencias de decir las cosas justas que haya que decir. En el caso de estos magos, el miedo los dominaba, los inhibía hasta que llega Daniel. ¿Cómo actúa Daniel? Nabucodonosor le pide, tú puedes decirme. Daniel comienza a escuchar, miremos lo que viene a continuación. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaban. Esto habla bien de Daniel. En lugar de gozarse de la desgracia que le viene a su enemigo, que destruyó a su nación, él siente pena, lástima. Miren más, todavía el rey le habla, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar entonces responde, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Es como que no quiero decírtelo, pero que eso sea para tus enemigos. Amigos, ¿quién actuaría de esa manera ante un rey que hizo daño, incluso a la propia familia o parentela de Jerusalén 3 años atrás? Seguimos leyendo. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y mientras luego Daniel le va a hablar de la aparición del santo ángel vigilante, lo que ello significa, la sentencia que debía caer, finalmente le dice, pasarán 7 años sobre ti, y le da el consejo. Con qué valor moral y con qué autoridad Daniel, un hombre, un súbdito que debía temerle al rey, porque era violento, le va a dar semejante consejo que leemos ahora. Y amigos, ¿estaríamos nosotros en condiciones de hablar, como decimos actualmente, ponerse los pantalones y decir, sin violencia, sin ofensa, porque no se habla de esto, se habla de tener valor, de decir las cosas, cuidando las palabras, pero que sean certeras, como lo expresa Daniel? Miremos cuando le habla, le da el consejo final en el capítulo 4, versículo 27. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez esto sea una prolongación de tu tranquilidad. Luego dice el texto que se pasó 1 año sin novedades, paseándose por el palacio, se olvidó del sueño, miró la gloria que acontecía, que veía por todos lados, y salen las palabras que ofendieron a Dios. ¿No es esta la Babilonia que yo edifiqué para mi gloria, para mi majestad? Y orgulloso, feliz. Y en eso la voz que 1 año atrás se le había dicho. Aquí va la sentencia, Nabucodonosor. Caiga el peso del castigo sobre ti 7 años. Y ahí se volvió loco 7 años. Amigos, reflexionemos en las palabras de Daniel. Ese consejo que le da. ¿Se lo daríamos nosotros o seríamos más violentos? Osados, ¿verdad? Osados, pensando en la venganza, ya que él dañó 3 años atrás a mi familia, a mis amistades, todos mis compatriotas. Ahora ahí te la va, ahí te lo voy a decir clarito, sin anestesia. No, amigos, esto muestra el carácter de un hijo de Dios. Como dijo Jesús, amarás a tus enemigos, orarás por aquellos que te persiguen, que te maltratan. ¿Podemos actuar de esa misma manera? Por esto es un desafío este libro, para que cultivemos esas gracias si no las tenemos. Nos cuesta, somos humanos y proclives a molestarnos con las circunstancias que nos hacen daño. Pero Daniel nos da un ejemplo, porque hoy tenemos que llegar a esos estándares que pone Dios, que Jesús los enseñó en Mateo 5.
Ora por tus enemigos, bendice a los que te persiguen y te maltratan, ama a esa gente. ¿No enseñó eso el maestro? Amén. Y nos cuesta, pero acá tenemos un hombre que lo puso en práctica porque tenía el poder de Dios en su corazón. Hablando, pastor, de testimonios vivientes, bueno, hemos hablado muy abundantemente de Daniel. ¿Cuál era el propósito de Daniel? ¿Cuál era el gran deseo de Daniel que había en su corazón? Siempre glorificar a Dios en todos los actos, en todos los motivos de su vida. Siempre fue así. Y esa es la idea que le vende a Nabucodonosor. Siempre glorificar a Dios, porque vemos aquí, el rey que ocupaba el trono de Babilonia se convirtió en un testigo de Dios ahora. Imagínense qué lindo, igual que Daniel, ¿no? Que dio un testimonio cálido y elocuente, brotaba de un corazón agradecido que estaba participando de la misericordia y la gracia de la justicia y la paz de la naturaleza divina. Qué lindo, ¿no? Testimonio viviente realmente. Después de los 7 años de castigo que a nadie nos gustaría sufrir. Sí, definitivamente. Ahora, hay algo bien importante en todo esto, ¿no? Convertirnos en testigos vivientes. Y hablamos acerca del pueblo de Dios hoy en día, por lo consiguiente. Pero para ser testigos vivientes hay algo en común en todo esto, pastor. Los mandamientos de Dios. Qué importante, porque en los mandamientos de Dios nosotros vemos el carácter de Dios, el reflejo de su carácter. Y esos mandamientos, aquellos que le obedecen, van a reflejar también el carácter de Cristo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿Dios sigue cambiando vidas hoy? Por supuesto que sí. Por eso vemos la historia justamente aquí en el libro de Daniel, cómo realmente Daniel, en este caso Nabucodonosor, le vende la idea, primeramente a glorificar el nombre de Dios, y en segundo lugar, pastor, que se convierta Nabucodonosor en un misionero mundial. Amén. ¿Qué le parece? Y amigos, ser testimonios vivientes, ¿cómo podemos serlo? Apareció la imagen de la ley de Dios hace un momento, y que Dios desea que exaltemos la ley, ahí la tenemos. Pero alguno pensará, ya veo que son legalistas esta gente. Amigos, déjenme decir bien y sin anestesia. Eso es la nota mala, ¿no? Sin anestesia se lo voy a decir. Leamos Gálatas 2:20. ¿Cómo permitir que Cristo more en nuestro corazón? Tomaremos al apóstol Pablo como un testimonio viviente, como lo fue Daniel, solo que Pablo, al escribir cómo lo hace, arroja mucha luz. Gálatas 2:20 nos muestra cómo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Jesús mora en el corazón, cuando hay armonía, paz, el creyente pues que se humilla, se postra. Así ocurría con Daniel, de quien se cuenta que 3 veces al día oraba, las ventanas abiertas que daban hacia Jerusalén. Hoy nos queda mucho más claro. En el tiempo de Daniel, él oraba pensando en las profecías que debían cumplirse, la aparición del Cristo. Hoy las profecías se cumplieron, el Cristo ya apareció, ya lo conocemos, intercede en el cielo, murió por nosotros, nos da su gracia, nos da su poder. Podemos orar y además permitir que gobierne en el corazón. Pero aún más, cuando permitimos que gobierne en el corazón ocurren cosas. Vamos a dejar la ley de Moisés, ¿les parece? Si alguien está un poquito prejuiciado, bueno, ahí mostraron la ley de Dios dada por Moisés. Ok, dejémosla de lado. Les propongo. Leamos 1 Corintios 9, 20 y 21. La experiencia de Pablo con respecto a la ley de Moisés. A ver, ¿qué nos cuenta él? Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, que era el caso de los judíos, aunque yo no estoy sujeto a la ley. No estoy sujeto a la ley de Moisés. Él no está sujeto. Oh, amigos, ¿nos gusta este mensaje? Ahí va. Como que estoy sujeto a la ley para ganar a esa gente, a los judíos, a los que están sujetos a la ley. ¿Qué dice el siguiente versículo? A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, en el griego dice, en la ley de Cristo, para ganar a esa gente que están sin ley. Amigos, déjenme decirles algo. Estar en la ley de Moisés es mejor que estar en la ley de Cristo. Porque la ley de Cristo es terrible. Déjenme que se los ilustre. Jesús lo dijo así en Mateo 5, 21. Oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Eso dice quién? La ley de Moisés. Lo dice Dios en el monte Sinaí por medio de Moisés. Se dice así normalmente, ley de Moisés, pero es ley de Dios. Ok, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero la ley de Jesús es terrible. El siguiente versículo lo muestra.
Pero yo te digo que cualquiera que se enoja contra su hermano, ya violó el mandamiento, no matarás. Cualquiera que diga necio a su hermano, ya es culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga estúpido, ya queda expuesto al infierno de fuego. ¿Nos damos cuenta? Entonces, ¿por qué decimos que quedamos libres de la ley y nos sentimos felices? Porque estoy con Cristo. No entendemos. No maduró el Evangelio en nuestro corazón. Estar en la ley de Cristo, Jesús vino a explicar la ley de Moisés y la agrandó, como enseña una profecía mesiánica de Isaías capítulo 42. Ese fue el propósito de la venida de Jesús, vindicar el carácter de Dios y exaltar su ley, como leemos capítulo 42, versículo 21 del libro de Isaías. Ahí aparece la profecía que habla de la misión de Cristo en la tierra. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Eso hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Por lo tanto, estar en Jesús, que Cristo more en nuestro corazón, y seguir sus pasos, es obedecer sus leyes. Cuando Él las agrandó, tomó como una lupa la ley de Moisés y comenzó a decir, ¿viste que dice acá, no matarás? Yo te digo, no lo puedes insultar a tu hermano, porque lo haces, violas el mandamiento. Aquí se mata con un puñal, aquí tú lo matas con la boca, con la lengua. Amigos, Dios quiere enseñarnos, pero para esto, ¿quién es suficiente? Como dijera Pablo, solamente el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando Jesús mora en el alma, así podemos dar testimonio como lo hizo Daniel. Nos sería grato, sencillo, fácil llevar la carga. Jesús lo dijo, llevad mi yugo, que ligera es mi carga. Y si hacemos esto, seguimos al Maestro, Dios nos dará paz y poder. Amén. Pastor, somos para este tiempo nosotros los que estamos en esta generación, la generación de los vivientes. ¿Somos agentes activos de Cristo o bien somos agentes activos del enemigo, de Satanás? Bueno, o estamos a favor de Dios o estamos en contra de Dios. O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer hoy en día? ¿Qué es lo que necesitamos hoy en día? Mis queridos hermanos, hoy en día necesitamos una verdadera conversión. Eso es lo que necesitamos realmente. Lo que pasó a Nabucodonosor, una verdadera conversión. 7 años y después vino la verdadera conversión. Ahora, miren lo más maravilloso de todo esto. En Daniel 4:35, miren la declaración después de los 7 años. Daniel 4:35 leemos. Y dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Aquí vemos, mis queridos hermanos, un rey arrepentido, un rey convertido totalmente y un rey que está manifestando los frutos del Espíritu en su vida. Y eso es lo que, pastor, hoy quiere el Señor para nosotros. Es nuestra propuesta, amigos, al estudiar el libro de Daniel. Seguiremos avanzando con los restantes capítulos, pero siempre concentrarnos en el centro, en la médula del libro. ¿Cuál es? La presencia de Cristo. Amén. Jesús está allí en el libro convirtiendo corazones. Habita en el corazón de Daniel, de sus 3 amigos, ahora de Nabucodonosor. No logró lo mismo con los descendientes como Belsasar, pero Dios va a actuar a través de sus siervos, pero el poder de Jesús está presente allí. Y así, amigos, se los queremos recomendar a ustedes, que sigan sintonizándonos, que sigamos aprendiendo, viendo las maravillas del libro de Daniel y Dios operando en cada uno de nosotros si nos abrimos, si se lo permitimos. Amén. Y aquí viene nuestro deber. ¿Obedeceremos espontáneamente a todos sus requerimientos? Mis queridos hermanos, en eso consiste el verdadero culto, en obedecer todos los requerimientos de Dios sin quitarle ni ponerle. Que el Señor les bendiga. Gracias, pastor. Una gran bendición nuevamente compartir los principios de la palabra de Dios. Y Dios permita a través de su Espíritu Santo que todo esto impresione los corazones de nuestros hermanos. Bendiciones para todos. Dios los bendiga.